Diego Marín Buitrago, alias El Pitufo o El Señor, era conocido como el líder de una amplia red de contrabando que operaba en importantes puertos del país, principalmente en Cartagena y Buenaventura. Su capacidad para corromper y evadir los controles de la DIAN y la policía fue revelada a través de los investigadores que identificaron los perjuicios que tal actividad representaba a dichos sectores económicos. El 31 de enero de 2025 a Marín le imputaron cargos por caso de contrabando en Buenaventura por los delitos de concierto para delinquir y cohecho. Sin embargo, este hombre aún se encuentra en Oporto, en Portugal, a la espera de un concepto para ser extraditado a Colombia. De hecho, así lo registró RTBC. Según expuso la fiscalía, Marín le pagaba 3,5 millones mensuales a cada policía y 5 millones a directivos y mandos medios al mes. Diego Marín Buitrago le explicó cómo era el modus operandi de la organización, le dio a conocer los valores que se pagaban irregularmente y la nómina de servidores públicos que se tenían presuntamente a cambios de omitir sus funciones. Tarifa definida en 3.500.000 pesos a patrulleros y 5 millones mensuales para los mandos ejecutivos. Con las actividades de contrabando se calcula que Marín evadió una fortuna en impuestos que se suman en billones de pesos. Andrés Sarmiento y Marín Buitrago conversaron acerca de los listados de los funcionarios que llegarían a las divisiones de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera Polfa y le entregaron, Diego Marín Buitrago le dio 5 millones de pesos en ese encuentro en efectivo al mayor Peter Steven Nocuenao para gastos de traslado a Cartagena. Esas entregas de dinero lo comprometían y lo vinculaban a la organización. La fiscalía busca que Marín sea extraditado desde Portugal para que responda ante la justicia. Lo peor es que antes de ser capturado en Portugal, el presidente Petro informaba en 2024 que la justicia española lo había puesto en libertad, y lo que hizo el periodismo colombiano fue atacar al presidente Petro con comentarios como este: España es una democracia, el presidente no puede decidir por la justicia, España no es Venezuela ni es la Colombia que usted aspira a convertir. Aún así, en medio de la audiencia de imputación a Diego Marín, se desveló evidencia que confirmaría el pago a un familiar del gobierno Duque para destituir a un general. Y que el mismo señor Marín Buitrago se preció incluso de tener el poder para lograr la destitución de un general de la República por vía de un familiar de un fenecido ministro de Defensa. Motivos más que suficientes para advertir que existe ese riesgo de que se cometan otros delitos por parte del señor Marín Buitrago, y aún que se ponga en riesgo la vida, integridad y bienestar de personas involucradas en esta. Declaraciones que el presidente Petro compartió tras mencionar: la mafia ha penetrado el Estado por todos sus poros en medio siglo de su existencia. Por eso la corrupción ya no es simplemente unas personas podridas, sino que es un régimen, como dijera Álvaro Gómez Hurtado. Lo dice bien la película brasileña El Mecanismo de Netflix. Es un sistema de redes que simplemente se vende y lo compran los corruptos que quieren enriquecerse con el dinero del pueblo. Es lo que pasa en la unidad de gestión del riesgo. Destruir un régimen no se hace con leyes mentirosas e inocuas como se propuso en pasado referendo. Eso es un engaño al pueblo al que roba la corrupción. No es la labor de cuidado personal, familiar y sobre el gobierno que vigilo, porque no es suficiente. No es suficiente con que yo no robe. La corrupción penetra por todos los poros. La labor transformadora se paraliza si hay corrupción. La corrupción como régimen solo se corrige con una revolución social. El caso Diego Marín, al que he pedido toda la verdad para Colombia, es una demostración del régimen o del mecanismo. Durante 38 años se dedicó a sobornar generales, senadores, jueces, hizo acuerdos presidenciales
legales para que la DIAN quedara en manos de él y del contrabando. La DIAN se convirtió en la oficina legal del contrabando y con la policía fiscal y aduanera de la policía quedaron literalmente a su servicio. Diego Marín intentó infiltrar mi campaña y mi gobierno. Le pedí al presidente español Pedro Sánchez que a pesar de su dinero y su poder multinacional fuese extraditado. El gobierno español me ayudó y le agradezco. Él debe ser juzgado por la justicia colombiana, que debe mostrar hasta el último rincón el régimen poderoso del contrabando y su relación con la diligencia política mafiosa. La industria nacional se lo agradecerá. Ahora mismo adelanto gestiones con las autoridades europeas y portuguesas. Europa no debe proteger las actividades de narcotráfico y el lavado de activos. Destruiría su propia sociedad si lo hace. Si Diego Marín dice toda la verdad, me comprometo a protegerlo en su lugar de prisión. La justicia colombiana tiene una oportunidad como la tuvo con Odebrecht y no quiso. No es la impunidad. Los vampiros, no lo digo por la especie animal, sino por la fantasía rumana, mueren con la luz del sol. Pero tras las palabras del presidente, Revista Semana, con su tergiversación de la información, lo único que publicó de la noticia fue esto: presidente Petro asegura que Diego Marín, el zar del contrabando, intentó infiltrar su campaña y su gobierno. Sí, aunque el presidente escribió todo un texto hablando de un problema estructural, titularon la noticia con solo este renglón para hacer quedar mal al presidente. Pues no es lo mismo decir Petro habla sobre la corrupción y las mafias en el gobierno Duque que decir que el zar del contrabando intentó filtrar la campaña de Petro. De hecho, Angélica Monsalve compartió las palabras del presidente y así arremetió contra Barbosa y Mancera. Presidente, si usted logra que el contrabandista Diego Marín cante, seguramente a usted le tocaría pedir la extradición de los dos exfiscales generales Francisco Barbosa y Marta Mancera, quienes capturaron a Pacho Malo disque por contrabando, cuando el delito fragante es de narcotráfico y tráfico de armas de guerra. Si no, cerciórese cómo Pacho Malo anda, está suelto y trabajando en la fiscalía. Lo capturaron solo para calmar a la opinión pública, mientras se nos olvidaba sendo escándalo es que si lo mantenían privado de la libertad, Pacho Malo iba a hablar contra su mamá Mancera. Me cuentan que lo tenían presionado y encerrado en una celda pequeña del búnker y que estaba paranoico, que no quería comer porque pensaba que lo iban a envenenar, mientras el caso por narcotráfico y tráfico de armas continúa en la impunidad, archivado, y la fiscal que usted ternó sin ninguna voluntad de desarchivarlo para hacer justicia. La fiscalía reveló que el presunto contrabandista Diego Marín, alias Papá Pitufo, pagaba una nómina de policías y funcionarios de la DIAN corruptos para lograr mover billones de pesos en mercancía de contrabando. Y estas fueron las palabras del presidente Petro sobre Diego Marín, con esta advertencia: que por tratar de mostrarme como corrupto, precisamente al que lo hizo poner preso, no se percaten que el Pitufo tiene la lista de generales, senadores y expresidentes que sí aceptaron sus dineros. Del señor Diego Marín, no escrita por él, sino sobre el señor Diego Marín. Claro, enfocado en sus intenciones de cómo infiltraba el pacto histórico, mi campaña. Pero no investiga porque lo pudimos rechazar nosotros. Y yo decidí ponerlo preso no porque sea juez, sino porque se había cruzado las fronteras y estaba como ciudadano español en España, y me correspondía como jefe de Estado impulsar las labores de captura del mayor contrabandista de Colombia, que significa uno de los mayores lavadores de dólares del narcotráfico de Colombia. Y entre esas luchas fue diciendo que desde hacía 38 años tenía infiltrado el Estado de Colombia, había comprado decenas de generales de la policía, decenas de ministros, decenas de directores de la DIAN, de las aduanas, de los que gerencian los puertos de Colombia, de la policía que se llama Polfa, que en las carreteras cuida
que no entre el contrabando, y es al contrario. En aquellas épocas, durante estos últimos 38 años, la Polfa se convirtió en la escolta oficial de grandes caravanas, de grandes tractomulas conteniendo miles de contenedores llenos de ropa, de vajillas, etcétera, para arruinar la industria nacional, incluida la de Bucaramanga, que bien fuerte que era antes, solamente para lavarle los dólares, convertirlos en pesos en esos grandes centros comerciales y centros comerciales populares, para enriquecer a los grandes narcotraficantes de Colombia, untados de sangre y muy seguramente amigos entrañables como era este Diego Marín, no solo de generales, sino de senadores, de presidentes de la República, a los cuales financiaba, hasta cuando llegó su propuesta indecente a una candidatura dirigida por Gustavo Petro y le dijo que no. Ahora lo tengo preso, no yo. De España se escapó para Portugal pensando estar libre allá, y estamos a punto, si la audiencia portuguesa lo permite, de que el mayor contrabandista de la historia de Colombia llegue aquí, ese sí encadenado,